Bienvenidos, como diría el pastor David, a su programa favorito, Sobremesa. Así es, buenas noches a su programa favorito, ¿no? Buenas noches, hermanos. Es de verdad un gozo para nosotros estar de nueva cuenta aquí en la sobremesa. ¿Cómo estás, Así Dina? es, bien, gracias pastor, disfrutando el clima de progreso que está riquísimo. Sí, la verdad, gracias a Dios, tenemos este frente frío que pues ha venido Sí, a refrescar la temperatura sí. y pues pasamos de 32 a 30, ¿no? Pues algo es algo. Y hemos tenido noches más frescas, así es que pues estamos en esta noche no tan fresca ahorita aquí, pero pues sí, más agradable. Lo que tienen que entender es que pues Dina viene de un lugar bastante frío. Y Sí. para ella, bueno, esto es así como que el paraíso, ¿no? Tener un poquito más Sí. de frío, ¿no? Así es, bienvenidos hermanos. Estamos en el episodio número 20, pastor, no lo puedo creer. Y yo 20. creo que ya debemos tener nuestro botón de plata, ¿no? YouTube. Sí. Esperamos que ustedes continúen viendo Sobremesa. Si se ha perdido algún programa, no se preocupe, que todos están subidos en YouTube y en la página de la iglesia. Pastor, ¿cuál es la página de la iglesia? Es inpjesus.org. Así es que si usted no quiere ir a buscarnos en YouTube, puede ir a la página y ver recursos, que es un espacio muy bueno donde hay recursos. Así es que, bueno, pastor, ¿listo? Pues creo que sí. Bueno, vamos a empezar. Esta semana estuvimos meditando en 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. Y fue sobre disciplina, parte 3. Sí, disciplina eclesiástica, parte 3 en esta pues serie dentro de, vamos a decirlo así, la serie de exposiciones de la carta, de la primera carta de Pablo a los Corintios. Bueno, la primera carta canónica del apóstol Así Pablo es. a los Sí. Corintios. Recuerdo que en los primeros sermones constantemente recordaba eso de primera carta canónica. Así es. Sí, pues para nosotros siempre ha sido 1 Corintios, pero muy posiblemente no es como usted mencionaba. Bueno, pastor, seguimos hablando de la disciplina eclesiástica y en el sermón de esta semana se estuvo hablando acerca de la levadura, Ujú. ¿verdad? ¿Nos puede hacer un pequeño resumen, bueno, explicándonos sobre esto que Pablo menciona de la Claro. masa leudada? Sí, bueno, el apóstol Pablo ya ha reprendido a los corintios por su falta de respuesta, de una respuesta apropiada a la realidad de, bueno, tan dolorosa, tan triste de un pecado tal que el apóstol Pablo dice que ni aun entre los paganos eso era algo tolerado, ¿no? Ujú. Y entonces ellos en lugar de estar lamentándose, de estar derramando lágrimas, dice el apóstol Pablo, ustedes están jactándose. Y entonces les dice, bueno, ustedes deberían tomar cartas en el asunto y someter a esta persona a un proceso disciplinario. Y Pablo les da instrucciones sobre cómo llevar a cabo ese proceso disciplinario y de hecho ya les recomienda pues una de las sanciones, digamos, más grandes o quizá probablemente la mayor de las sanciones, que es la expulsión. Él les dice claramente que excomulgaran, que expulsaran a Mm. esa persona de la iglesia. Y entonces, quizá, no lo sé, pero bueno, quizá el apóstol Pablo anticiparía preguntas o quizá quejas con respecto a que tal vez se había pasado Pablo en la disciplina, había sido muy duro, había, bueno, recomendado algo que pues quizá podía para algunos sonar muy exagerado, ¿no? El hecho de expulsarle. Ujú. Pero entonces Pablo usa una ilustración de la vida diaria y un dicho que ellos conocían para precisamente explicar la razón por la cual ellos no deberían perder más tiempo y deberían ya expulsar a ese llamado hermano Ujú. impenitente que estaba enfrascado en esa práctica inmoral. Recordemos que cuando Pablo dice que alguien tiene a la mujer de su padre, pues el verbo ahí es un verbo en que en griego
bueno, es el presente en griego, bueno, tiene esta idea de una acción una acción continua, ¿no? Y entonces, precisamente por la impenitencia, Pablo dice, hay que expulsarle, y entonces, bueno, él explica la razón mediante esa figura de la levadura, y de manera muy sencilla, Pablo les dice, bueno, así como la levadura, cuando se pone en la masa, la levadura va a afectar a toda la masa, así también el pecado que, vaya, se permite, el pecado que se tolera, ese pecado que no se atiende, va a tener el mismo efecto en la iglesia, va a terminar por afectar la pureza de la iglesia, va a terminar corrompiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes deberían ya haber expulsado a ese hermano. Y además, Pablo llama su atención a, bueno, a la Pascua, a la fiesta de los panes sin levadura, para decirles, bueno, ustedes realmente ya no deberían eh, ten- permitir levadura en su masa. Ustedes son una nueva masa. ¿Por qué? Porque Cristo, su Pascua ya fue sacrificado. Ujú. Y entonces, precisamente por eso, dice, por la muerte de Cristo en la cruz, ustedes han sido limpiados ya de esa vieja levadura, y por eso les llama a hacer precisamente eso. Límpiense, puesto que ustedes ya han sido limpiados de esa vieja levadura, o sea, de la vida de pecado. Ustedes ya no deben andar en pecado. ¿Por qué? Porque pues, ustedes ya son un pueblo santo para el Señor. Y entonces el llamado de Pablo a que ellos, vaya, purgaran a la iglesia de esa levadura era precisamente la realidad de quienes son en Cristo. Entonces, mediante esa ilustración de la vida diaria, Pablo entonces les comunica, por un lado, la razón por la cual ellos deberían tomar cartas en el asunto, como dije, que estaba en juego la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, y también por otro lado, Pablo hace un llamado, ¿sí? Precisamente a vivir de acuerdo a lo que son. Gracias, pastor. Entonces, podemos decir que la levadura es símbolo de pecado. Llegó, por supuesto, a significar pecado, sí. Ah, Es uno de los significados, pues, y no como es, digo simbólico, ¿no? simbólicamente. Y como hemos estado hablando de la disciplina, la exhortación, como usted bien lo decía aquí, de Pablo es a dejar el pecado. O sea, y por esa razón la disciplina es tan importante para no contaminar, o algo que usted mencionó en el sermón, muy importante es el hecho de que se frene el pecado, ayuda a que otros no digan, pues si él también, pues yo también, Sí, y claro. se contamine la Sí, iglesia. hay que recordar que ya lo hemos mencionado, pero la disciplina, pues por lo menos tiene estos tres propósitos. Uno, por supuesto, es vindicar el nombre del Señor Jesucristo, el cual es mancillado, puesto en entredicho cuando pecamos delante del mundo que nos observa. Número dos, también tiene el propósito de preservar la pureza de la iglesia, ¿sí? Y de eso precisamente está hablando el apóstol Pablo aquí, de tener mucho cuidado de que la práctica pecaminosa de una persona que no se arrepiente, tener mucho cuidado de que no vaya poco a poco animando a otros a cometer pecado. Y como bien decías, cuando la gente ve, bueno, él puede vivir así, no pasa nada, bueno, pues entonces a lo mejor no está mal lo que está haciendo, y a lo mejor no está mal que yo lo haga tampoco, ¿no? Y la tercera o el tercer propósito es, bueno, restaurar al hermano. En los primeros versículos, Pablo está hablando acerca de que la disciplina que él está ordenando últimamente era para el bien de esa persona, Ujú. ¿sí? Pensando en que, viéndose expulsado de la iglesia, bueno, fuese llevado al arrepentimiento, y entonces pudiera regresar arrepentido a Cristo y a la iglesia, ¿no? Pero entonces, en los versículos que consideramos, ya el apóstol Pablo está hablando que, que también la disciplina es para el beneficio de la iglesia. Es Sí. decir, para impedir entonces que el pecado de uno o de más personas pueda ir corrompiendo a la iglesia. Ujú. Gracias, pastor. Y entonces, pastor, hablando de la disciplina, tenemos algunas preguntas Ujú.
hechas por los hermanos. Ah, qué bueno. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de disciplina desde el momento en que se disciplina a una persona y ya no hay arrepentimiento y Claro. se expulsa a esta persona? ¿Hay un tiempo determinado que se considera, se debe de considerar? Bueno, si vamos nosotros a nuestro libro de disciplina, el libro de disciplina de la iglesia, el cual pues es informado por la escritura, pues no vamos a encontrar nosotros, digamos, un tiempo estándar, bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Que se diga, el proceso disciplinario durará 2 meses con 2 días y 2 horas y 2 minutos, ¿no? Ujú, Para nada. Eh, pero creo que hay principios muy importantes. Ciertamente la disciplina debe ser expedita, ¿sí? Oportuna y expedita. O sea, por un lado, no vamos nosotros a estar, vaya, administrando alguna sanción disciplinaria a quien pues no lo amerite, ¿no? claro. Y por otro lado, bueno, también tenemos que no, digamos, dejar pasar la disciplina. Imagínate, por ejemplo, y de hecho, el libro de Proverbios dice que el padre, ¿sí? Que ama a su hijo temprano, lo Ujú. disciplina, ¿no? Y no deja pasar tiempo, por supuesto. Entonces, imagínate que de pronto un hijo comete alguna falta y el padre no lo disciplina, pero 4 años después el padre pues se saca el cinturón y le da dos cintarazos, como decimos aquí en Mm, Yucatán, ¿no? O cinturonazos, ¿cómo le mm. llaman ahí en Cuerazos. cuerazos? Cuerazos se dice, sí. Bueno, cuerazos, pues allá en Guatemala, por si alguien nos escucha en Guatemala. Este, y entonces el hijo sorprendido le dice, papá, pero ¿por qué me pegas? Porque te acuerdas que hace 4 años, bueno, ya para Pues ya qué, ¿no? pasó. Por supuesto, digo, es hasta de sentido común. Ujú. Entonces, la disciplina debe ser oportuna, expedita, ¿sí? Pero cuando empieza este proceso disciplinario, y aquí habrá que tener cuidado porque estamos hablando bueno, tendríamos que definir a qué disciplina nos referimos, si a la disciplina informal o a la Ah, formal, ujú. ¿sí? Pero vamos a hablar de la disciplina formal. Primero, Ok. vaya, cuando ya esto ya llegó a los ancianos y hay Ujú. una intervención de los ancianos en el asunto, bueno, por un lado, no deberíamos apresurarnos digamos, vamos a decirlo así, ¿no? A dictar una sentencia con respecto a la falta. Pues debiera haber una investigación suficiente y en nuestro proceso disciplinario, vaya, hay una formalidad en cuanto a primera audiencia, segunda audiencia, testigos Ah, de cargo y descargo. En fin, debe haber cuidado en cuanto a ujú. la investigación. O sea, no es nada más, bueno, tú viniste, digamos, y acusaste a un hermano, el próximo domingo está ese hermano acusado, disciplinado. No, no, no. Y qué bueno que lo menciona Pastor, porque cuando alguien es puesto en disciplina, lo primero que la misma iglesia piensa es, no es justo, Claro, qué malos son. Y esto que usted está explicando qué bueno que lo está mencionando, pues como para que podamos saber claro. que es un proceso. Absolutamente. Y es que la gente, la verdad, a veces no tiene idea de lo difícil que es, de lo complicado que es, de lo pesado que es. Hermanos, debieran orar por sus ancianos y debieran honrar a sus ancianos. Ciertamente no somos perfectos, pero estos hombres llevan cargas muy pesadas que a veces ustedes Sí. no saben. Sí, de verdad, el dolor que hay, las lágrimas que se derraman en ocasiones cuando vemos que el hermano no quiere arrepentirse, en fin, hay como tú decías, el de pronto ser, digamos, el objeto por decirlo menos, del desagrado de la iglesia, de juicios, ¿verdad? Como tú decías hace un momentito, que nos pueden llamar personas, pues que, como es, Duros, duros, insensibles. insensibles, etcétera, Ujú, como, vaya, que por qué hacemos tal cosa, en ujú. fin. Sí, sí, hay todo un proceso. Eh, yo diría aquí entonces, bueno, hay que ser cuidadosos, no hay que, digamos, administrar la sanción cuando no hay claridad. Cuando hay claridad, por supuesto, sí, y es innegable y
bueno, la persona entonces se le llama al arrepentimiento, pero no quiere, tampoco es a la primera, bueno, ya estás disciplinado, viene otra súplica, ¿no? De arrepiéntete, arrepiéntete, hasta que finalmente, bueno, pues vienen las sanciones, ¿verdad? La suspensión. Bueno, a veces sí se requiere que haya una suspensión inmediata de sus privilegios, derechos como Ujú. miembro, por la naturaleza de la falta. Pero bueno, el principio es que habrá que tener cuidado de no apresurarnos, ¿sí? De no apresurarnos. Por otro lado, también no deberíamos tardar demasiado tiempo. ¿Sí, sí me explico? Sí. Ahora, esto es un asunto de prudencia, de sabiduría y de dependencia del Espíritu Santo, porque de nueva cuenta no te puedo decir que hay una fórmula Ok. que todos los consistorios de las iglesias deben seguir en cuanto a tiempo, ¿no? Esto es un asunto de caso por caso, ¿verdad? Aun cuando hay, digo, una evidencia clara, sí, Ujú, también, este, no vamos a llegar inmediatamente a la expulsión, ¿sí? O ujú, sea, no vamos a... aquí entiendo que el apóstol Pablo no está dando por sentado que se enteraron y bueno, este domingo y al siguiente ya expúlsenlo, ¿no? ujú, Pablo está diciendo ustedes, digo, es obvio que ha pasado tiempo, este hombre sigue practicando eso, ustedes no han hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que tampoco se debe dejar pasar. Dije al principio, tiene que ser oportuna y expedita, o sea, se tiene que atender inmediatamente, se tiene que llamar a la persona al arrepentimiento, pero ya para llegar a la expulsión, bueno, ese es el último, vaya, es la última de las censuras que ujú. se administran, ¿sí? Empezamos con una amonestación, reprensión. Bueno, me lo aprendí así cuando estudié por primera vez en el seminario. Un profesor nos dijo que y nos puso un acróstico. Ujú. Puso A, R, S por aquí, D y E. Nos dijo que la disciplina arde, pero si te arrepientes, salva, decía, para aprenderlo, ¿no? Es amonestación, reprensión, suspensión, deposición y excomunión, y le añadieron ya expulsión, ¿sí? Bueno, la reprensión, la amonestación, reprensión, pues son exhortaciones que suben de tono, ¿verdad? Ujú. La suspensión es cuando a la persona ya no se le permite tener sus privilegios y derechos como miembro. eh, Entre ellos puede ser la mesa y en ese caso pues es una excomunión, no, no puede pasar a la Ujú, mesa del Señor. La deposición, esta tiene que ver nada más con los oficiales. ujú, Es cuando se les retira la investidura de diácono, anciano o pastor, como le decimos, ¿no? ujú. Y pues la expulsión, sí, es cuando ya, como hemos dicho, es entregarlo a Satanás, ¿no? Enviarlo fuera de la comunión de la iglesia, ¿sí? Ay, muchas gracias, pastor. De verdad, qué bueno que hicieron esta pregunta porque pues nos da un poquito más de claridad, porque quizá nosotros no sabemos cómo trabaja el cuerpo de los ancianos en la iglesia. Realmente no, nosotros no entendemos quizá como ustedes en primera fila todo este proceso, pero sí nos ayuda para poder tener un poco más de claridad y entender que no es una decisión a la ligera, sino requiere un Claro. proceso largo y algo Bueno, que... y si me Ajá. permites, igual en la disciplina, perdón, en la disciplina informal, primer paso, ve y habla en privado, pues tampoco es ya hablé, punto, ¿no? Se acabó, voy a los Ajá. ancianos, ¿no? Claro, claro, hay cosas que sí ameritan una atención inmediata, ¿sí? O sea, no es también así como que vamos a esperar. Depende de qué Sí, tipo de sí, sí, por práctica o supuesto, algo. depende, depende de qué tipo de práctica sea, claro, por supuesto. Pero digo, si hablemos de una situación que no amerita Ujú. esa atención inmediata por los ancianos, ¿no? Entonces es, pues una y otra vez, no me hiciste caso, entonces voy con dos testigos, ¿verdad? Y esa era mi pregunta, Ajá. porque si hay un proceso, digamos, en la disciplina formal, pues en la informal, ¿de qué manera se abordaría o deberíamos de abordar la disciplina informal? ¿Cuántas veces debería de yo Sí, hablar con tampoco la no hay persona? una fórmula para ello, Ujú. pero sí, si tú le dices y le dices y le vuelves a decir, yo creo que debe llegar el momento en que digas, bueno, tienes tienes tres opciones. Lo dices tú, lo digo yo o lo decimos juntos, ¿no? Sí. Claro, o sea, tiene que llegar ese Y momento. no debería de tardar tanto como usted No, mencionaba. no, por supuesto que no. Ajá. Absolutamente no.
Sí, y quizá a veces por temor a la persona se va a enojar o Sí, claro. algo, no se dice, pero pues es Sí, un ya mal que se le hace a la persona. exactamente. Nosotros pensamos que estamos haciendo un bien, pero estamos haciendo un mal terrible, Sí. realmente. Y podemos evitar algo peor. Absolutamente, O sea, claro. se frena el pecado. No es como algo bonito, agradable, pero es necesario y es por el bien. Sí, la Biblia nos dice que, Ujú. vaya, Hebreos 12 dice que ninguna disciplina en el Ujú, tiempo presente es agradable. Claro, ni para aquel que tiene que hacer la confrontación, ni para el confrontado. ujú, No es algo agradable, sí. pero es también una expresión de verdadero amor por el hermano, por supuesto. Pastor, ¿y qué pasa con una persona que está asistiendo a la iglesia, no es miembro en Ujú. plena comunión, pero sí se le hace un llamado de atención porque hay algo indebido que está Ah, haciendo claro. y esta persona no atiende este consejo, pero no es miembro? Sí, ¿Cómo se claro. aborda Qué ahí? bueno que haces esa pregunta. De verdad, qué Se me bueno. ocurrió, porque sí me llama la atención que hablamos de miembros en plena comunión, pero en nuestra iglesia local hay mucha gente que Sí, no ha estado comprometida. claro. Y también para la gente que, bueno, o no es de nuestra denominación, Ajá. o vaya, a lo mejor es, pero todavía no conoce esta terminología, Ujú. o quizá para personas que no asisten a la iglesia, que tal vez por algún accidente se toparon con este, con este podcast y, Porque hay personas que no perdón, vienen a sí, nuestra iglesia local y escuchan el podcast claro, fielmente. no, pues que digo, claro, obviamente, sí, no intentamos nosotros ser, Sí, ya claro. sabes, así, Sí. pero si le sirve a otras personas, qué bueno, bendito sea Dios. A lo mejor alguien que no es creyente, pues dirá, ¿qué es eso de miembro, etcétera? Bueno, Ujú, eh, en nuestra denominación hay tres tipos de personas en cuanto a la iglesia, en cuanto a la membresía. Los visitantes, ¿verdad? ujú, Los miembros adherentes y los miembros en plena comunión. ujú, Bueno, un miembro adherente es aquel que ya, pues, confiesa a Jesús como su Salvador y está asistiendo regularmente a la iglesia, pero todavía no ha formalizado su relación con la ujú, iglesia, que eso, por supuesto, tampoco debe tardar. ujú. Digo, ni tampoco debemos hacer miembro a una persona al día siguiente de que Rápidamente. dice que es creyente, ni tampoco, digo, debe esperar 10 años, ¿no? Para ser miembro de la iglesia. Ujú, Pero dicen por ahí los que saben que en la iglesia primitiva el proceso duraba unos 3 años más o menos, ¿sí? Para que una persona fuese bautizada y admitida en la plena comunión. Pero bueno, eso ya es otro asunto. ujú, El punto es que hay personas que todavía no han formalizado esta relación con la iglesia y bueno, hay quienes sí, los que son miembros en plena comunión. ujú, No quiere decir que los adherentes no son parte de la familia, que no quiere decir que no disfrutan de la comunión de la iglesia, pero todavía no tienen esa plena comunión. Tal vez no sea el mejor de los ejemplos, pero pensemos en el noviazgo formal ujú, y el matrimonio, ¿no? Hay cosas que ya disfrutan en esta relación, ujú. pero hay cosas que no debieran disfrutar todavía Claro. hasta haber hecho el pacto Ujú, matrimonial, ¿verdad? Delante del Señor. ujú. Lo mismo con la iglesia. Entonces, a veces se piensa, bueno, no soy miembro, entonces no me pueden No disciplinar, me pueden decir no me nada. pueden decir nada. Hay mucha gente, quizá, de Y hecho, muchos quizá, a lo quizá mejor por eso no quieren. retrasan la Ajá. membresía o resisten la membresía porque, bueno, no quiero dejar de hacer esto. Si Ujú, me hago miembro, pues me van a poner en disciplina y no quiero. No, no, tienen que entender que aún los miembros adherentes que han hecho una profesión de fe, ¿sí? ujú, Confiesan a Cristo como su Salvador y ya tienen una relación con la iglesia, pues ya están de hecho bajo la autoridad de la iglesia, ¿sí? Es porque asisten a esta iglesia, se identifican con la iglesia. Es como que nosotros tengamos en casa, por ejemplo, ¿no? A alguien que vive con nosotros, que no es nuestra familia, pero pues comparte con claro, le nosotros. dimos asilo en la casa y Ujú, vive en la casa. Bueno, ciertamente él dice, bueno, yo soy de esta familia, las reglas no se aplican a mí. No, bueno, estás bajo este techo y tendrás que respetar ciertas reglas, ujú, por supuesto. De la misma manera, hay algo que se llama consentimiento informado, ¿no? Y la gente debería saber que aún no siendo miembros en plena comunión, la iglesia tampoco va a permitir que personas que se identifican con la iglesia
bueno, estén viviendo en pecado, porque aún no habiendo formalizado su relación, pero como conviven con la iglesia, se identifican con la iglesia, por supuesto, su pecado también va a tener repercusiones en la iglesia. Así que, aunque puedan decir, bueno, no, yo no soy miembro, no me puedo, no, no, sí. Sí, de hecho los pastores hablarán con la persona y le van a exhortar al arrepentimiento, etcétera, ¿no? Ujú. Ay, muchas gracias, pastor. Sí, creo que nos ayuda a tener mucha claridad porque a veces se piensa, ¿por qué están tratando a esta persona de esta manera y a esta otra persona no? Pero también tiene que ver en cuál es su condición dentro de la iglesia y eso no quiere decir que la iglesia va a ser permisiva ante todo. Claro. Pero muchas gracias, pastor. Sí. Este, la siguiente pregunta es, cuando se retira la disciplina, ¿se debe hacer o se hace pública Ciertamente. esta noticia? Así es. Así es. La persona debe ser restaurada públicamente y debe ser un día de celebración en la Sí, iglesia, por supuesto. Debe haber júbilo, debe haber gozo cuando ya la persona sea restaurada a la plena comunión. Sí, debe ser en el culto público, por sí. supuesto. Porque es ocasión de celebrar el gozo de que esta persona durante la disciplina permaneció en la iglesia, el Señor está haciendo esa obra y que esa persona se sometió a sus líderes eclesiásticos y está dando evidencia de arrepentimiento y que sea restaurada. Definitivamente es algo muy gozoso para aquellos que hemos experimentado Claro. que otros hermanos en Cristo han sido restaurados. Sí, de hecho el apóstol Pablo aquí en su correspondencia a Corintia también celebra el arrepentimiento de una persona que Sí, había causado mucho daño, sí. qué bonito, qué bonito. Este, la siguiente pregunta, pastor, es Ujú. ¿cómo confrontar a un hermano que está tolerando el pecado de sus hijos? Es decir, es un hermano dentro de la iglesia local y esta persona es permisiva con sus hijos. ¿Cómo se debería de confrontar a este hermano y le agrego tratar con esta persona o con sus hijos cuando se les quiere ayudar y de Claro. plano los papás como que no están colaborando? Claro, bueno, también es una muy buena pregunta. Debo decir que, por supuesto, no es un asunto, digamos, fácil Mm, el poder ujú, confrontar a un padre, eh, a una madre que está siendo tolerante con el pecado de sus hijos. Bueno, y ciertamente, por un lado, nosotros tenemos que entender que si bien los padres son directamente responsables de la educación de sus hijos, y que hasta cierto punto ellos tienen la libertad de educarlos y de guiarlos como quieran. Por otro lado, también tenemos que entender que si somos personas que profesamos fe, ¿sí? Eh, bueno, la fe cristiana quiero decir, somos parte de una comunidad y es que, de nueva cuenta, este aspecto corporativo de la salvación a veces no lo tomamos en cuenta. Somos parte de un pueblo, ¿sí? ujú, Y cuando el Señor dio este mandamiento en Deuteronomio 6 de instruir a los hijos, fue un mandamiento dado primariamente, por supuesto, a los padres, pero en el contexto de toda la comunidad de Israel. Vaya, eh, así lo fueron entendiendo a lo largo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, que todos somos responsables de los hijos, ¿sí? De todos. O sea, la siguiente generación es la responsabilidad de toda la iglesia. Por otro lado, también desde el principio el Señor puso, digamos, el escenario para la necesidad de proveer apoyo para los padres en la crianza de sus hijos. Y bueno, eso quiere decir que eh, los padres abrumados deben encontrar en la iglesia, ¿sí? Y no abrumados también, aún los mejores padres deben encontrar en la iglesia personas que provean, digamos, un suplemento a la educación de sus hijos, es decir, digo, nadie tiene todos los dones y todo el conocimiento, y ujú. además, como hemos dicho mil veces, los hijos lo tienen que oír de alguien más, ¿no? Muchas Para que, veces. sí, para que puedan hacer Sí. caso.
Entonces hay esta idea del aspecto corporativo, de que nosotros, la generación mayor, debemos crecer a la generación que se está levantando, etcétera. Pero también, eh, bueno, tenemos que entender que al estar en esta relación de pacto en la iglesia, el Señor nos manda a exhortarnos el uno al otro, ¿sí? Nos manda, por supuesto, lo que es la disciplina informal, ¿no? Ujú, Vaya, llamarnos al arrepentimiento el uno al otro, señalar la falta con amor, etcétera. ujú, Pues eso, vaya, incluye el ir a un padre que está siendo demasiado permisivo con sus hijos con respecto a asuntos que la Biblia claramente, pues obviamente prohíbe ujú, o manda, ¿no? Según sea el caso. Digo, yo no tal vez tenga, ah, no, tal vez no se me permita a mí decirle al papá cuántas cucharadas de azúcar va a permitir que su hijo le ponga a su leche, ¿no? O a su chocolate o lo que sea. No puedo quizá yo ir a normar a un hogar y decir, hermano, ahí no, pero si son asuntos que tienen que ver con el estar quebrantando los mandamientos del Señor, bueno, ese hijo es mi responsabilidad también. Y yo soy responsable ante Dios por mi hermano. Y si yo estoy viendo que el padre o la madre están permitiendo que sus hijos anden en pecado, es mi deber como creyente, como hermano en Cristo, ir a esa persona y en amor, como hemos dicho, con mansedumbre, con una postura de humildad o a partir de una postura de humildad, decir, no, mira, yo no creo que sea correcto que estés permitiendo esto en la vida de tus ujú, hijos. Y mostrar con la escritura el por qué. No es un capricho, no es porque a mí se me antojó de nueva ujú. cuenta. Yo no tengo por qué decir al padre o a la madre, a mí, ¿sabes qué? No debes dejar que tus hijos coman tortillas. Bueno, queremos comer tortillas en la casa, bueno, ¿a ti qué, no? O sea, pero si estamos hablando de cosas que tienen que ver con mandamientos de la escritura, entonces habrá que tener mucho cuidado cuando son asuntos de conciencia y demás. Bueno, Ujú, igual ahí también sabemos que hay principios que nos dicen, bueno, que están por encima, ¿no? De mi libertad como cristiano. Pero regresando al punto, ujú, eh, sí, yo tengo esta responsabilidad. En la Biblia tenemos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, bueno, podemos ir a otros lugares, pero tenemos este ejemplo de Samuel mm, reprendiendo a Elí, ¿sí? ujú, Samuel recibiendo en primero de Samuel este mensaje del Señor con respecto a los hijos de Elí. Ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, pero vale la pena aquí retomar este asunto. Eh, Vaya, se nos describen cómo eran estos muchachos, eran los hijos del pastor, ¿no? sí. Realmente, y eran terribles. En el capítulo 2 ahí se narra todo lo que estos pues sacerdotes hacían y cómo Elí, bueno, tal vez por estar ya viejo y demás, era muy tolerante, muy pasivo, muy permisivo. Y bueno, él no hacía nada, ¿sí? De hecho, el Señor llama a Samuel para darle un mensaje a Elí y le dice claramente, o sea, él no quería decirle nada, ¿no? Ujú, Eh, pero ya finalmente Samuel le dice qué es lo que el Señor había dicho. Y claramente le dice que él no había estorbado a sus hijos, ¿sí? Que él había permitido que sus hijos pecaran y él no había hecho absolutamente nada, ¿sí? Y Dios se lo dice claramente. Dice en el versículo 29, ¿por qué has hollado mis sacrificios y ujú, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has, dice, honrado a tus hijos ujú. más que a mí. Qué interesante, Está ¿no? muy fuerte. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y eso sucede con muchos padres, ¿sí? Aún Sí. dentro de nuestra iglesia. Ujú, Están honrando más a sus hijos que a Dios.
Ujú, Tienen temor que sus hijos se molesten, que les hagan un berrinche, ¿no? Como se dice. ¿Cómo dicen ujú. berrinche ahí en Sí, berrinche está berrinche bien. también? Sí. Ujú, Ah, tienen temor de que sus hijos les den, bueno, les hagan la ley del hielo, ¿no? O que se vayan a ir y demás. Eh, pues, les importa más lo que sus hijos piensen que lo que Dios piensa. Les importa más lo que sus hijos dicen que lo que Dios dice. Bueno, el reclamo fue, y más que reclamo, fue, ahora sí que, vaya, el Señor viene denunciando esto a través de Samuel. ujú. Elí no ha estorbado a sus hijos, ¿sí? Él sabe qué están haciendo y no los ha estorbado. Es un asunto muy Sí, serio, sí, realmente, ¿sí? Muy, muy sí, serio. Y creo que los padres deberíamos meditar en esta frase que acabamos de leer. sí. Has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Será que estamos idolatrando a nuestros hijos? ¿Sí? Yo entiendo, soy padre. Y es dolorosísimo. O sea, el prospecto de que nuestro hijo se rebele, se vaya, solamente de pensarlo, el corazón se nos arruga. Pero no por ese temor voy a permitir que mi hijo siga en pecado, ofendiendo a Dios y atrayendo, por supuesto, el juicio sobre él. ¿Sí? Así que amorosamente debo ir y confrontar a ese padre con la palabra de Dios. Sí. Y pastor, a veces hay padres que no lo hacen porque sienten, he escuchado yo, que no tienen como la autoridad moral porque ellos quizá han Claro, hecho lo mismo sí, por supuesto. y eso es como impedimento para que ellos no disciplinen o no le digan nada a sus hijos. Definitivamente eso va a hacer que los hijos no escuchen, Ujú, eso nos va a descalificar, pero aún así es mi deber como padre. Mira, tienes razón, yo he fallado y no tengo autoridad moral para decirte esto, pero aún así debo decírtelo porque ciertamente, vaya, cada quien va a llevar su propio pecado, ¿sí? Es muy sí. importante. Cada Ujú, quien es responsable de su propio ujú, pecado. Los hijos no llevarán el pecado de sus padres, ujú, ni los padres de los hijos. Pero sí. Dios nos va a juzgar con respecto a nuestra responsabilidad como padres, Sí, ¿sí? porque al final los padres son los responsables delante de Dios por sus hijos. Así es. Si yo te incito a pecar, el pecado va a ser tuyo, Ujú, pero Dios me va a juzgar por haberte incitado a pecar. sí, claro. ¿Sí me Ujú, explico? sí. Y lo mismo aquí. Y pastor, esta pregunta viene muy anclada a la que acaba de contestar y dice, ¿cómo debería de tratar a mi hijo que está practicando pecado? Es como que se invierte el rol ahora. Ahora son los hijos y no. Que está practicando abiertamente pecado. ¿Soy culpable de su pecado o partícipe al no decirle nada? Sí, claro, no, ya hemos mencionado algo hace un momentito, ¿no? Ujú, Cada quien llevará su propio pecado, no, la persona no es culpable, el padre no es culpable de su pecado. ujú. Pero sí, ¿cuál fue la frase? Al no decirle No, no, nada. pero también dice ahí, Ah, ¿soy sí, partícipe? ajá, soy culpable de su pecado No, o partícipe. pero sí partícipe, sí. Ah, Y ok. sí, claro, ¿por qué? Porque estoy, bueno, facilitando, estoy tolerando, estoy pues simplemente no estorbando. Claro, vaya, eso me hace partícipe del pecado de mis hijos. Una vez más, cada quien es responsable, pero yo como padre, pues tengo esa responsabilidad delante de Dios. Entonces la pregunta una vez más es, para ser más específico, ¿Cómo debería de tratar a mi hijo que claro, está practicando sí, abiertamente pecado? bueno, número uno, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Ujú, Y aquí tiene que ver, por supuesto, vaya, tenemos que distinguir en qué edad se encuentra el ajá, hijo, sí. porque la disciplina será diferente dependiendo de la edad, ¿no? Ujú, Ahora, el asunto no es si habrá o no habrá disciplina, pero todo depende de en qué edad se encuentre ujú, nuestro hijo. Pero el padre que a su hijo ama, lo disciplina y lo ujú, azota, etcétera, dice el escritor de Hebreos. ujú, Porque aquel que se le deja sin disciplina, pues no es hijo, es bastardo, ujú. dice también el escritor de Hebreos. Bueno, ¿cómo debo tratar a mi hijo? Claro, de aquí, una vez más, somos llamados nosotros a modelar al Señor delante de nuestros hijos, gracia y verdad, verdad y gracia, ¿sí? Ujú, Ley,
y gracia, ¿no? O sea, Ujú. podemos hablar de diferentes maneras, pero últimamente, eh, por supuesto, ah, debe haber gracia para con nuestro hijo pecador, pero también debe haber, vamos a decirlo así, ah, ley, ¿no? Sí, porque, pastor, y esto que usted menciona me llama la atención porque he escuchado de padres creyentes que aplican mucha gracia y no es que esté en contra de la gracia porque definitivamente Claro, nosotros hemos sido receptores de la gracia del Señor, pero si no hay un balance y solo estamos aplicando gracia, 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 ¿y dónde está la claro. instrucción de la ley del Ley, Señor? amor, ley y gracia, mejor dicho, ley y gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son inseparables, Ajá. van de la mano. ¿Sí? No podemos ni por un lado tener ley sin gracia y gracia sin Ujú. ley, por supuesto. ¿Cómo debo tratar a mi hijo? Bien, yo entonces como padre, si mi hijo está transgrediendo, está desobedeciendo, vamos a decirlo así, la ley de Dios, por supuesto, eh, y puede hacerlo, puede transgredir la ley de Dios al no obedecer a sus padres, ¿no? Ujú. En tanto que lo que los padres dicen es algo Conforme a la ley. correcto. Ujú. ¿Sí? Pensemos en un ejemplo claro. Vamos a hablar de un chico en la iglesia que quiere ponerse un tatuaje, ¿no? Y sus padres han dicho no, ¿ok? El chico pues ha hecho la investigación y ha visto que no necesariamente un tatuaje puede ser pecado, en fin, etcétera. Pero si él se pone el tatuaje, estará pecando no ponerse el tatuaje, sino por haber desobedecido a sus Ujú, padres, ujú. ¿sí? Sí. Entonces, eh, la desobediencia a los padres, la falta de sujeción, la rebeldía, todo eso, por supuesto, hace que el hijo deba ser disciplinado, deba ser castigado. Ahora, los padres debemos disciplinar a nuestros hijos con gracia, hacerles ver de que lo que estamos haciendo es por su bien, con amor, no porque me decepcionaste, no porque yo no hubiera hecho lo que tú hiciste, cuando yo tenía tu edad no hacía esas cosas, cómo te atreviste, no, sino entender que pues últimamente mi lucha es con el pecado de mi hijo, no con él, ¿no? Y entonces lo que debo tratar yo de hacer es aún en mi disciplina, mostrar ese amor y esa gracia, ¿sí? Y debe haber firmeza. Y a veces el amor debe ser duro, ¿sí? Sí. Debe ser duro. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ser más prácticos. ¿Cómo debo tratar a mi hijo? El hijo no quiere someterse a las reglas de la casa, ¿no? No quiere obedecer, pues se le deben quitar privilegios, ¿sí? El hijo no puede tener lo mejor de los dos mundos, Ujú. ¿verdad? Disfrutar de todo y no ser obediente. Entonces, a ver, ok, no vas a obedecer, entonces pues no hay teléfono, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello, o sea, no hay salida, no hay lo otro, y si no se quiere someter y amenaza con irse y demás, bueno, habrá que apechugar ahí y decir, bueno, pues hijo, como el pródigo, ¿no? Y ni modo, es dolorosísimo, digo, al ser dolorosísimo, pero si no hay otro remedio, pues hijo. Una vez una hermana me preguntaba, después de que tuve una conferencia en un campamento, me decía que su hija tenía una relación con un inconverso, con alguien que no creía en el Señor. Ella había hablado muchas veces con ella. Su hija ya, pues digamos ya grande, no una adolescente, ¿no? Ujú. Veinteañera y demás, viviendo en casa todavía bajo el techo de mamá y disfrutando de la corriente eléctrica, internet, agua, De comida, todo. etcétera, ¿no? Y entonces la hija finalmente le dijo, mamá, ya te dije, no te metas en esto. ¿Qué hago, pastor? Bueno, dígale, mamacita, que no quieres que me meta en tu vida, haz tu vida, ¿sí? Haz tu vida. Así de simple. Puede sonar muy duro. Yo soy padre, tengo tres hijos, ¿sí? Eh, no es que yo esté hablando como alguien que no tiene hijos, ¿no? Es duro, es difícil, nos gana. Algunos tenemos más corazón de pollo que otros, ¿no? Como se dice. Este,
Pero si es que vamos a amar a nuestros hijos, pues o vaya, ellos tendrán que someterse a la disciplina y a veces tiene que ser muy dura, ¿sí? Sí. Ellos tienen que tal vez a veces topar fondo. Si nosotros seguimos consintiéndolos, 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 pues obviamente pensamos nosotros que los estamos amando, pero no es así, no es así. De hecho, le estamos haciendo un mal muy grande. Así que, ¿cómo debo tratar a mi hijo? Bueno, si el hijo no se arrepiente, pues inclusive, ah, vaya, digo, no hay que apresurarnos, por supuesto, a este tipo de cosas, pero Ujú. si el hijo no quiere arrepentirse y demás, pues empezar a cuestionar si realmente es creyente, ¿no? Empezar a orar por su arrepentimiento, por su salvación, pero al mismo tiempo sí tiene que haber disciplina. No te sometes, hijo, entonces pues no puedes tú tener esto. No puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como decía. Ajá. Pastor, y en el caso de que el hijo no fuera creyente. Aún así, aún así, es tu hijo, está bajo tu techo, ¿sí? Ujú. Y entonces está bajo tu autoridad. Y cuando los hijos ya son mayores de edad Sí, ese es un gran y problema. no viven bajo el techo de los Ahí padres y ya, los padres son creyentes, ¿cómo ellos claro. deberían de tratar a su hijo en ese? Bueno, creo que quizá muchos han visto la experiencia tan dolorosísima del pastor Piper, el pastor John Piper con uno de sus hijos. Ujú. Creo que es Barnabas, Ajá, sí. sí, ese. Que pues él pasó por lo que llaman deconstrucción y Ujú. ahora repudia la fe y ya se burla de la fe y es un verdadero evangelista anticristiano, vamos a decirlo. Se mofa de lo que vivió en su casa, en fin, es terrible. No puedo imaginar lo que sentirá el doctor, bueno, el pastor Piper, su mamá, Ujú. etcétera. Alguna vez, y creo que él estuvo dispuesto a decirle a los ancianos, hermanos, estoy descalificado, mi hijo, como dice la palabra, ¿no? Que los requisitos para los ancianos, Ujú. que señoríe su casa, que gobierne bien su casa y mantenga a sus hijos en sujeción. Le dijeron, no, pastor, él no está bajo su techo, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Él ya es una persona que es responsable, Ujú. entonces, obviamente, sí, claro, eh, gente va a señalar, y como tu hijo, ¿verdad? Pero si ya no está bajo mi techo, ahí ya no soy responsable. Digo, en un sentido lo soy hasta que me muera, ¿no? Siempre seré el padre y tendré que orar y llamar a mi hijo al arrepentimiento, pero ahí, estando fuera de mi casa, pues ahora lo que él haga, no sé, vaya. De hecho, hoy leía, hablaba de cultura pop, una integrante del icónico grupo ochentero Flans Ilse, pues ella hablaba de su reacción ante la noticia de que su hijo de 29 años pues ya decidió estar en una de esas plataformas, no sé si OnlyFans o algo así, ¿no? Y ella, aún no siendo cristiana, decía, pues yo no crecí así, yo no apruebo esto, pero es mi hijo y yo siempre he tratado de ser muy abierta y lo que sea, pero no, no me parece esto, ¿no? Pero ya él dice, pues es un hombre y demás, o sea, y ya no puede hacer absolutamente, digamos, nada más que exhortar y demás. Bueno, ahora hablemos de cristianos. Tendremos siempre la responsabilidad de orar y de exhortar y de animar y Ujú. sí, decir, mantener la relación siempre abierta. Hijo, sabes que Ujú. no aprobamos lo que estás haciendo, pero somos tus padres y siempre te vamos a amar, ¿no? Pero amarte no significa que vamos a tolerar lo que estás haciendo. Algún día un hijo puede declararse no binario, queer, gay, qué sé yo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Eh, Ahora, decías, ¿qué pasa cuando es un adulto y demás? Bueno, aquí en Yucatán se complica porque la gente no sale de su casa hasta que se casa. Y a veces pues tienes ya hombres de 30, 32, 35 años viviendo en casa, ¿no? Que quieren ser tratados como adultos, pero también quieren seguir disfrutando de que la comida de mamá y que mamá le lave la ropa y demás, ¿no? Sí, la No, y realidad. a veces complica un poco más este asunto, Ujú. ¿no? Y es complejo. De hecho, a los 20, 22, 20 tantos hijos están en casa y no quieres que se vayan, porque yo no quiero que mis hijos se vayan, este, pero puedo ver que pues sí, ellos ya no quieren que los trate como unos niños, que yo les diga, no llegues tan tarde, ¿no? Y pues ya tiene 26 años, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues si quieres ser hombre, ¿verdad? Pues entonces mantente tú solo, ¿no? Mientras estés bajo mi techo, estás bajo mi autoridad y tienes que respetar
ese techo, ¿no? Sí, y lamentablemente muchas veces eso es lo que no se ve como, vaya, como padres permisivos y como usted decía, usted tiene hijos, usted lo dice desde su posición. Claro, Es difícil para los padres es el muy, abordar con sabiduría esas situaciones porque para aquellos que todavía no tenemos el privilegio de ser padres, pues quizá nosotros podemos emitir un juicio y ser claro. más duros porque no tenemos hijos aún, pero aquellos que son padres, o sea, y justamente hoy platicaba con mi mamá sobre eso, cómo es difícil para los padres aprender a ser padres y tener esa Sí, sabiduría del Señor. digo, yo mismo lo he hecho, yo seré el primero en reconocerlo porque he estado ahí, pero a veces veo a la distancia al pastor de jóvenes, líder juvenil, que anda reprendiendo a los padres sin tener el hijos, ¿no? Tal vez debería ser un poquito más Sí, humilde, ¿no? No, no me malentiendan. Por supuesto, la verdad debe ser hablada, tengas hijos o no exacto, tengas hijos, ¿no? sí, Pero no con esa postura. Es que hay padres que no. Espérate que tengas tus hijos y luego hablamos, sí. ¿no? Y Sí, luego hablamos. definitivamente, sí, sí, aquellos que todavía no tenemos hijos, pues no tenemos esa experiencia tan difícil porque Claro, pues los padres tienen ese amor profundo claro. que Pero puede ser un amor desordenado que nos lleve eso, a la idolatría, y y nos lleve a lo que justamente, leímos aquí. Estás honrando más a tus hijos que a mí. y eso que usted dijo, justamente era lo que hablábamos el día de hoy con mi mamá, porque qué difícil es ser padre, qué difícil es amar correctamente a los Sí, hijos claro. y no ponerlos como en un pedestal y como lo que leímos aquí, que los padres honren más a los hijos. De verdad, yo puedo dar como testimonio que doy gracias a Dios porque mi mamá no me honró más a mí que al Señor y que en mi época de rebeldía me reprendió y no le importaba si yo me enojaba, al contrario, ella me decía, yo voy a seguir orando por ti, voy a Gina, tú seguir fuiste clamando. rebelde. No, Sí, creo que para los que no conocen esa no etapa, lo puedo creer. que mi madre derramó tantas lágrimas por mí que el día que Gina, yo, has, mi mundo pastor, mi mundo creo que esa se ha parte no la, colapsado en este momento. creo que esa Ya no puedo parte no seguir la he con... conocido. No, pero bueno, Pero sí, de verdad, yo puedo dar como testimonio y siempre le doy gracias al Señor por la mamá sí. piadosa que me ha dado, porque me ha ayudado a conocer al Señor, me ha llevado al Evangelio. Y creo que eso es lo que los padres deberían de hacer con sus Oye, y no hijos. sé cómo les llamas a los que están detrás, producción les llama, ¿no? Yo no sé si También. están haciendo tablas gimnásticas o porque veo que andan moviendo no sé si andan bailando YMCA o algo así, o qué Y significa. ya el pastor Están ha estado tan buena la jumping charla el jacks, día de hoy que no nos hemos fijado del tiempo, ya pero estamos sí, sobre el claro, sí, tiempo, bueno, sí, pero de verdad, hermanos, creo que tenemos que orar mucho por los padres, por nuestros líderes así es, eclesiásticos, porque no es fácil abordar estos asuntos de disciplina. Y ya definitivamente. para terminar este tiempo, pastor, en 30 segundos, no le voy a poner límite. Es ¿Cómo, es una empresa inútil, dices, ¿no? cómo ayudar, última pregunta, cómo ayudar a alguien en disciplina? Es una también muy buena pregunta. Todo depende. Puede tomarse más de 30 segundos. No, bueno, todo depende. Eh, Ajá. si la persona está arrepentida, el trato va a ser uno. Si no está arrepentida, el trato va a ser otro. ¿Sí? Ah, ok. Ujú. Lo peor que podemos hacer con una persona no arrepentida es tratarla como si no pasara nada. ¿Ok? Eso es lo peor que podemos hacer. Obviamente no estamos hablando aquí aunque el apóstol Pablo, no quiero adelantarme porque el domingo Spoiler. vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo, hasta dónde debemos estar dispuestos a llegar con una persona no arrepentida. Ujú, Ahora, si está arrepentida, por supuesto, esas personas necesitan la gracia de Dios, ¿verdad? Necesitan la comunidad de la iglesia, necesitan el acompañamiento, el ánimo. Sí, no el ministerio como le llaman Big Vaporrup, el apapacho que alivia. ujú, No, inclusive la confrontación, el decir, oye, ¿cómo estás? ¿Sí? ujú, Obviamente no tienen el mismo nivel de relación con todos, mm, pero al hermano disciplinado de ninguna manera debemos hacerle sentir, si de por sí ya la persona se siente señalada, ¿sí? De por sí, cuando estamos en esa situación, pensamos que todos están hablando de nosotros,
interpretamos gestos, Sí, o de pronto pasaste caminando y no me viste por alguna razón y yo digo, ay, ves, Dina no me quiere hablar, ¿no? O sea, ya de por sí la persona se siente de esa manera. Bueno, va a necesitar una iglesia amorosa, una iglesia que le ministre el evangelio también, que le recuerde el evangelio, ¿sí? ¿Quién es en Cristo y quién debe ser? ¿Cómo debe vivir por quien es en Cristo, ¿no? Es así. Para resumirlo, bueno, necesita que lo tratemos, si está arrepentido, con gracia, pero también siempre habrá que recordarle el evangelio. y si no está arrepentido. Bueno, vamos a oír el domingo. El domingo, hermanos, quedamos, esta No, bueno, historia continuará. si no está arrepentido, por supuesto, la Biblia también es clara con respecto a lo que tenemos que Ah, hacer. ok. Puede sonar muy controversial, pero trataré de explicar esto el domingo y en la próxima sobremesa el apóstol Así Pablo dice, es. ni aún comas con ella, ¿no? Qué emocionante. Vamos a ver qué Claro. vamos a escuchar el Parte domingo. 4, ¿no? Ahora sí, salió en el boletín, fue un error mío. Es disciplina eclesiástica, parte 4, el Ahora próximo sí, domingo, si Dios quiere. parte 4. Hermanos, no se pierdan este domingo el sermón y la sobremesa la próxima semana. Muchas Sí. gracias por estar con nosotros en este tiempo. Muchísimas Gracias, gracias. pastor. Gracias, Dina. Hasta la próxima.